venido trabajando a lo largo de los últimos años en la Municipalidad de Reconquista y cómo a través de la tecnología de los sistemas de información geográfica hemos podido llegar a algunos resultados. En primer lugar, comentarles rápidamente y de modo sintético qué es lo que entendemos como un sistema de información geográfica, a qué hacemos referencia. Hablamos de una herramienta principalmente que nos permite lograr la representación espacial de datos alfanuméricos, ¿sí? En este caso estamos trabajando con la integración de todos los elementos que componen un sistema de información geográfica, como son los datos, metodologías de trabajo, equipamiento de hardware, software libre, que en este caso utilizamos QGIS, y las personas o el recurso humano disponible en el municipio. A través de la integración de los sistemas de información geográfica, lo que vamos a ver hoy es cómo, con la vinculación en la gestión municipal y a través de la producción de distintas bases de datos, las distintas áreas del municipio han logrado implementar este tipo de herramienta. Me gustaría hacer una pequeña aclaración en este sentido, porque en muchos aspectos y en diversos lugares se confunde lo que se denomina como un dato, como información, ¿sí? Y en este caso es importante para los sistemas de información geográfica hacer una aclaración. Cuando hablamos de dato, ¿a qué estamos haciendo referencia? Y cómo se valora la producción de datos dentro de los sistemas y dentro de la gestión municipal. Principalmente, lo importante para destacar en la definición, si se quiere, más taxativa y académica del dato, es la importancia de considerar los aspectos de estos datos en estos dos momentos, es decir, en el momento en el cual se presenta como un antecedente necesario, es decir, el valor que tiene el dato, ¿sí?, para caracterizar hechos, ¿sí?, o fenómenos que ocurrieron en el pasado, así como también cómo puede ser de auxilio y de apoyo para analizar las consecuencias de un hecho, es decir, por qué es que ocurre tal o cual fenómeno en nuestra realidad y cómo a partir del análisis de los datos podemos hacernos una idea de eso. En los aspectos más técnicos del dato geográfico, la representación espacial que nosotros logramos implementar a través de los sistemas de información geográfica está vinculada con la posibilidad de representar datos geográficos, entidades espaciotemporales a través de distintas metodologías y en este caso a través de distintas representaciones de estos objetos a través de sus geometrías. Principalmente hablamos de geometrías de puntos, geometrías de líneas y geometrías de polígonos o de áreas. Ahora bien, ¿cómo es que logramos esta representación de la información? ¿Cómo nos llega la información de las distintas áreas para poder luego sí generar una representación? Y en los municipios vemos que hay distintas áreas y diversas áreas en donde se producen datos, continuamente se está produciendo información y en distintos formatos. Se hacen relevamientos en planillas de cálculo, se hacen procesamientos o análisis de legislación o de documentación en documentos de texto, ¿sí? Y también obviamente que hay procesamientos que se dan directamente a partir de sistemas, que es generalmente lo que más nos permite integrar la información. Vamos a ir a algunos casos concretos como les planteaba en la presentación. ¿Qué es lo que ocurre con la posibilidad de tener representada la información con respecto a las luminarias? El área de acción directa es el área de servicios públicos, ¿sí? Lo que se denomina dentro de los sistemas de información geográfica, esta capa de información, hace referencia a las luminarias. ¿Qué información tenemos de estas luminarias? Bueno, tenemos la localización, ¿sí?, es decir, la representación espacial, en qué lugar del territorio está esta luminaria, qué estado, ¿sí?, tiene esta luminaria, si está dañada, si está reparada, si está colocada a nuevo, ¿sí?, qué tipo de foco, ¿sí?, puede tener una iluminación LED, una iluminación mercurio, y a partir de esta información, ¿sí?, y vinculado con la planilla de relevamiento, es decir,
para el sistema de información geográfico, en este momento, lo único que yo tengo es una planilla de Excel que la puedo integrar directamente al sistema de información geográfica y verlo distribuido en todo el territorio, ¿sí? En donde puedo observar cada uno de los estados, de las características, ¿sí? Esta es una pequeña representación, pero yo podría disponer, en este caso, no solo de la característica de cómo está en este momento esa luminaria, sino también podría disponer cuál es el tipo de luminaria, qué altura tiene el poste de esa luminaria. Entonces, si tengo que mandar una cuadrilla a reparar ese poste, sé con qué tipo de escalera lo tengo que enviar, por ejemplo. Otro de los datos que también trabaja el municipio de un modo sistemático y muy importante, ¿sí?, es la registración de los accidentes de tránsito, una tarea que se viene desarrollando hace muchos años, una tarea que se desarrolla también a través de la sistematización en una planilla de Excel en donde se cargan una cantidad muy importante de datos y esta planilla luego se convierte, ¿sí?, en una localización y distribución de distintos puntos donde ahí tenemos cada uno de esos accidentes de tránsito. Pero como dentro de esa planilla tenemos más características, podemos codificar esas características y, por ejemplo, saber qué cantidad de accidentes de tránsito hubo en este año, qué tipo de vehículos estuvieron, ¿sí?, inmersos en ese accidente de tránsito. Y a su vez, en este caso también, por esta distribución de puntos, se puede sumar una herramienta más en el análisis de los datos que se denomina la herramienta de mapa de calor, ¿sí?, en donde yo puedo, ¿sí?, a partir de esa densidad de puntos, ¿sí?, analizar cuál es su distribución. Y seguramente que cuando tenga que el municipio tomar algún tipo de decisión o de intervención en normas de tránsito, en colocación de reductores de velocidad, en colocación de nueva señalética o semáforos, ¿sí?, para que ordenen el tránsito, este va a ser un insumo muy importante a tener en cuenta. Otra de las cuestiones que es de interés y de aplicación y que venimos trabajando a lo largo de los últimos años tiene que ver con la vinculación y se relaciona un poco con el tema que me precedió en su presentación, es decir, la posibilidad de vincular la información catastral, específicamente la tasa general de inmueble, ¿sí?, y de qué manera se puede ver representado a través de lo que se denominan mapas de deuda, en el cual se ve la ejemplificación de qué tipo de tributación y qué tipo de deuda tienen. Y algunas preguntas esenciales que se pueden hacer al sistema, ¿sí?, como cuáles son los mayores o menores valores de deuda por parcela, cuál es el total de deuda que hay en función de una manzana o, por ejemplo, de un barrio, ¿sí? Este es un recorte también espacial donde muestra para el año 2016, ¿sí?, cómo está distribuida la deuda de esta tasa, ¿sí?, dónde tenemos los mayores deudores, ¿sí?, cómo se da esa deuda, cómo está compuesta, ¿sí?, si se puede consultar si se debe un trimestre, si se deben 2 cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas. Es toda información que se puede consultar de manera directa. Sumado a la herramienta de relevamiento, ¿sí?, que tiene el propio municipio, tenemos acá presente la gente de Muni Digital, que justamente hoy lo comentábamos, uno de los insumos, ¿sí?, de la posibilidad o la posibilidad que nos brinda a través de QGIS es la geocodificación a través de la latitud y la longitud de ese punto y a su vez la asociación de toda la información que está vinculada a ese punto. Entonces se realizó hace un tiempo un relevamiento en la zona comercial, ¿sí?, donde se detectaron algunas anomalías o datos en realidad acerca de las distintas características de estos comercios y luego lo podemos ver representado directamente sobre el mapa, es decir, podemos identificar claramente con uno de los campos que lo caracterizaba la información cuáles son los comercios que están habilitados o cuáles son los comercios que no están habilitados. Pero también podríamos hacer un mapa de cuál es la distribución de algún tipo de comercio, dónde se localizan los kioscos, dónde tengo mayor distribución de supermercados, ¿sí? A su vez podría hacer algún tipo de análisis de proximidad de los comercios como una recomendación al momento de que alguna actividad comercial se quiera localizar en la zona.
Otra de las informaciones que hemos venido también trabajando tiene que ver con la zonificación, ¿sí? Con el plan de ordenamiento territorial que tiene el municipio, cuáles son sus características principales, cuáles son los usos de suelo que están permitidos, ¿sí? Qué tipo de uso de suelo, ¿sí? Está cada una de estas parcelas que tiene el municipio, qué tipo de construcciones, qué limitaciones se puede hacer, cuáles son los derechos de construcción que tiene esa parcela, ¿sí? Toda esta información está sistematizada y detallada. A su vez tenemos realizado a través del área de servicios públicos la digitalización de los principales servicios, ¿sí? Que nos permiten identificar algunas cuestiones o hacer algunas preguntas, como decimos, cuántas partidas o viviendas tienen agua, cloaca y pavimento, cuántas cuadras restan pavimentar por barrio, si tuviéramos que planificar o desarrollar algún plan de pavimentación, ¿sí? O hacia dónde se debería planificar y extender los servicios de agua y de cloaca, ¿sí? Claramente, a través de este tipo de representación espacial, tenemos representadas aquí las líneas con el agua de red, con la cloaca y con el pavimento, apoyados sobre el catastro urbano, ¿sí? Y por último, un trabajo que le venimos dando continuidad con dos pasantes de aquí de esta universidad, que tiene que ver con el proceso de digitalización de catastro que hemos comenzado y que continuamos, en donde se están digitalizando cada uno de los expedientes municipales que poseen su plancheta catastral, un archivo en papel muy histórico, pero que a su vez posee la silueta de la vivienda en donde se utiliza la información para luego calcular el tributo, y se está trabajando sobre la generación de una fotografía, ¿sí? De cada uno de esos planes de obra que luego se va a incorporar a la base de datos que se está completando. En la actualidad llevamos cubierta casi un 45% de toda el área, ¿sí? Un trabajo, como les decía, que vienen llevando adelante dos pasantes en el municipio y que tiene que ver con un trabajo de conversión de lo que es información en papel a información en formato digital. Y resumiendo, básicamente lo que quería mostrarles en este caso es de qué manera, a través de la articulación de los distintos elementos que componen los sistemas de información geográfica, se pueden modernizar aquellos procesos tanto de generación, de consulta, como finalmente de representación espacial que tienen estos datos geográficos. Muchas gracias.